Hola Maker, soy Germán Escobar y en este video vamos a hablar de Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado e implementado inicialmente por Linus Torvalds, gracias Linus, que es el mismo creador del sistema operativo Linux. En el año 2005 Linus estaba utilizando un sistema de control de versiones llamado BitKeeper para el desarrollo de Linux, pero BitKeeper cambió su licencia y no siguió permitiendo su uso libre. Linus se molestó por ese detalle y pensó que en 2 semanas podía hacer un sistema de control de versiones mejor que todos los que existían en ese momento, y como él mismo lo dice, tenía razón. Así nació Git y hoy en día es por mucho el sistema de control de versiones más popular. Ahora, Git y en general cualquier sistema de control de versiones tiene 2 objetivos principales. Primero, guardar el historial de cambios sobre los archivos de un proyecto y segundo, permitir que varias personas contribuyan sobre el mismo proyecto de forma simultánea. Ahora, uno realmente no necesita un sistema de control de versiones para guardar el historial de cambios de un proyecto. Podrías hacer una copia de la carpeta con un número consecutivo o la fecha siempre que hagas cambios importantes y eso funcionaría. De hecho, mucha gente lo hace antes de descubrir que existen los sistemas de control de versiones. Eso significa que un sistema de control de versiones no solo aplica a proyectos de software, lo puedes utilizar para mantener el historial de cualquier documento o proyecto en el que necesites esa funcionalidad. Git es una aplicación de la línea de comandos que después de que la has instalado se invoca con el comando git seguido de algún subcomando que te permite hacer alguna tarea específica de Git. Si escribes Git sin ningún subcomando, verás la documentación general. Veámoslo aquí en la consola, ahí tengo mi línea de comandos y si escribimos Git y oprimimos Enter, vamos a ver la documentación general y los comandos más utilizados. Pero si no estás muy familiarizado con la línea de comandos, esta forma de documentación puede que no tenga mucho sentido. Así que veamos los comandos más importantes. El primer comando que debes conocer es git init, que te permite inicializar un repositorio o en otras palabras empezar a utilizar Git en tu proyecto. Primero te debes ubicar sobre la carpeta donde está el proyecto. En este caso voy a entrar a mi proyecto, que ahí tengo simplemente un archivo y ahí escribes git init, le oprimes enter y eso va a crear el repositorio, que es una carpeta oculta llamada .git en donde se va a almacenar el historial y todo lo relacionado con tu proyecto. Ese comando solo lo debes invocar una vez por proyecto. Ahora que ya creaste el repositorio, vamos a hacer el primer commit. Piensa en un commit como una copia que haces de tu proyecto como mostrábamos antes con las carpetas y a la que le adjuntas una descripción de los cambios que hiciste desde el último commit o desde la última copia. Algunos llaman a los commits versiones, de ahí viene el nombre sistema de control de versiones, pero ese término versiones es confuso porque cuando yo pienso en una versión, pienso en la versión 7.0 que lanzó Windows o en la 8.0 del iOS, que es diferente, y aunque Git te permite crear tags o en español etiquetas para esos lanzamientos, esas versiones, un commit no tiene nada que ver con esas versiones. Un commit es una fotografía que tomas de tu proyecto en un momento determinado para ir creando el historial de cambios. Bien, para hacer un commit se deben seguir 2 pasos. Primero debes seleccionar los cambios que quieres incluir en ese commit y después hacer commit. Entonces vamos a ver varios comandos que se utilizan cuando se hace un commit. El primero es git status. Git status muestra el estado de tu proyecto, es decir, los archivos que has modificado, los que has creado y los cambios que van a ser incluidos en el próximo commit. Y la salida de ese comando varía dependiendo del estado en el que esté tu proyecto. Entonces veamos la versión completa en la presentación. Cuando ejecutas git status vas a ver el estado de tu proyecto dividido en 3 secciones o áreas. La primera, con los cambios que están listos para hacerles commit, a esa área se le llama el staging o el index y en un momento vamos a ver cómo se agregan cambios a esa área. La segunda área, con los archivos que modificaste desde el último commit pero que aún no has agregado al index. Y por último, los archivos que aún no les estás haciendo seguimiento en Git, generalmente son archivos nuevos. Pero si hacemos git status sobre nuestro proyecto, git status, únicamente nos muestra la última sección con el único archivo de nuestro proyecto que no ha sido incluido en ningún commit. Entonces hagamos ese primer commit e incluyámoslo. Para incluir o agregar archivos al index y que sean incluidos en el próximo commit, utilizas el comando git add. Puedes incluir archivo por archivo con git add y el nombre del archivo test1.txt o todos los archivos modificados y nuevos con git add punto. A muchos les parece este paso innecesario y en otros sistemas de control de versiones no se requiere,
pero es muy útil porque te permite seleccionar exactamente lo que quieres incluir en el siguiente commit. Una vez que has seleccionado los cambios para el próximo commit, puedes ejecutar git commit para crear el commit. Todo commit necesita una descripción y hay dos formas de ingresarla. Una es en el mismo comando con la opción "-m" y entre comillas va el mensaje, por ejemplo initial import, puede ser en inglés, en español, puedes ahí ingresar cualquier mensaje. Y la otra es, en vez de utilizar el comando o la opción "-m", simplemente oprimes git commit o ingresas git commit enter y eso abre tu editor de texto por defecto. Yo tengo configurado para que abra Sublime Text, pero por defecto él abre algún editor en la misma consola, así que debajo de este video vas a encontrar un link a las instrucciones para configurar Sublime Text como tu editor de Git. Ahí ingresas la descripción, por ejemplo initial import, guardas el archivo, lo cierras y ahí quedó creado ese commit. Ahora, cada commit está identificado por una cadena de 40 caracteres que se calcula a partir del contenido de los archivos de tu proyecto utilizando un algoritmo llamado SHA. A eso también se le conoce como el hash y es lo que ves en amarillo sin la palabra commit dentro en la diapositiva. Ahora, eso tiene un segundo propósito y es garantizar la integridad de los datos que se almacenaron en el commit. Un commit también tiene la fecha de cuando se hizo ese commit, el autor, una descripción que fue el que ingresamos cuando se hizo el commit y una referencia al commit anterior. De esa forma se va creando la cadena de commits. Ahora, uno no se refiere a los commits por los 40 caracteres, generalmente los primeros 7 son suficientes. Para ver el historial de tu código puedes utilizar el comando git log que muestra el historial de commits y para cada uno de ellos muestra la misma información que tenemos aquí en la diapositiva. El hash, el autor, la fecha y la descripción. Bien, la mayoría de sistemas de control de versiones ofrecen alguna forma de crear ramas y lo que nos permiten las ramas es desviarnos de la línea principal de desarrollo. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Realmente tú le puedes dar el uso que quieras a las ramas, son una herramienta, pero los usos más comunes son, primero, hacer cambios al código que puede que después integremos nuevamente a la rama principal o no, y segundo, mantener diferentes estados de desarrollo del producto. Por ejemplo, muchos equipos tienen una rama de desarrollo, otra con lo que están probando en calidad, otro con lo que está en producción. Yo la verdad trato de evitar ese tipo de ramas, pero a veces son necesarias. Y cuando creas un repositorio, por defecto se crea una rama llamada master. Esa es la rama principal, pero para crear una nueva rama debes utilizar el comando git branch y el nombre de la rama que le quieras o el nombre que le quieras poner a esa rama. Eso crea la rama, pero aún sigues ubicado sobre master o la rama en donde estabas ubicado antes. Para cambiarte de rama debes utilizar el comando git checkout y el nombre de la rama a la que te quieres ubicar o a la que te quieres pasar. Y si quieres hacer esas dos operaciones en un solo paso, puedes utilizar el comando git checkout -b y el nombre de la rama. Eso hace las dos operaciones en una. Crea la rama y te ubicas sobre ella. Y ese comando es más común porque cuando uno crea una rama, generalmente quiere empezar a trabajar sobre ella. Entonces vamos a nuestro proyecto y hagamos una rama. En este momento estamos sobre el master y fíjate que yo tengo configurada mi línea de comandos para que me muestre la rama en la que estoy ubicado, porque de lo contrario tocaría ejecutar git status, que en este momento nos muestra que estamos en la rama master. Debajo de este video vas a encontrar también un link a instrucciones para configurar tu línea de comandos así si estás utilizando Mac o Linux. En Windows es más difícil. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva rama con el comando git checkout -b, mi rama por ejemplo, y cuando oprimimos enter, ahí él crea la rama y también nos ubica en esa rama y nos dice que ya estamos sobre la rama, mi rama. Si ejecutamos git status, ahí nos dice que estamos sobre la rama, mi rama, y una vez que has creado la rama puedes empezar a crear commits sobre esa rama sin afectar al master. Por ejemplo, creemos un archivo con el comando touch que nos permite crear un archivo vacío. Y si hacemos un git status, fíjate que tenemos un nuevo archivo que todavía no está en el sistema de control de versiones. Así que git add.git commit -m crea el archivo test-2.txt. Ahí ya creamos el segundo commit, pero sobre la nueva rama. Si queremos integrar esos cambios al master,
los pasos que debemos seguir son estos. Tenemos que devolvernos y ubicarnos en la rama a la que queremos integrar esos cambios, en este caso en master. Si hacemos un git log solo tenemos un commit, en mi rama ya deben haber dos. Y fíjate que cuando ejecuté git checkout master no utilicé "-b" porque esa rama ya existía, y lo que vamos a hacer ahora es git merge mi rama. Entonces eso va a integrar los cambios de mi rama al master. Ahí están, y si hacemos ahora git log ya tenemos dos commits, el que creamos en mi rama y el que ya habíamos creado en master anteriormente. Si ejecutas git branch vas a ver una lista de las ramas que existen actualmente y puedes ejecutar git branch -d mi rama de esta forma para eliminarla. Como ya integramos esos cambios al master, podemos eliminarla sin inconvenientes. Entonces veamos un resumen de los comandos que hemos visto hasta ahora. El primero es git init, que inicializa el repositorio y recuerda que solo se debe ejecutar una vez por proyecto. El segundo es git status, que muestra el estado actual del repositorio. Después tenemos dos comandos para hacer commit: git add, que agrega uno o varios archivos al index, y git commit, que es el con el que se crea el commit. Y por último tenemos tres comandos para el manejo de ramas: git branch, lista las ramas o crea una nueva; git checkout, para cambiarnos de rama, no olvides la opción "-b" de ese comando git checkout, que nos permite crear y cambiar de rama al mismo tiempo; y git merge, que integra los commits de una rama a otra. En el siguiente video vamos a hablar sobre repositorios remotos, así que avancemos.